Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Espacio Joven de la Misión Argentina del Centro Oeste. Estamos aquí acompañándote y estoy junto con el pastor Emma, nuestro capellán, nuestro pastor educativo en el Instituto Adventista de Mendoza. ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo has pasado esta semana? ¿Cómo va, Pastor Monti? La verdad, re bien. He disfrutado el inicio ahí de la semana, he disfrutado de la escuela sabática, que tiene un tema tremendo, está muy bueno. Por ahí recordar un poco de las bestias y toda esta cuestión, que bueno, ahora vamos a hablar. Pero ando bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Cuando me dijiste recordar las bestias y todo eso, en la cabeza se vinieron muchas cosas, ¿no? Pero el título de la lección ya como que nos marca un poco la cancha, podríamos decir, como Sí, hablando como por ahí mencionamos o hablan los chicos, marcando la cancha a la espera del juicio. sí. ¿Será que el juicio se espera? ¿Está bueno esperar el juicio? ¿O no es tan lindo saber que nos espera un juicio, ¿no? Eso, eso está bueno, pero vamos a ir viéndolo de a poquito. En los próximos minutos vamos a ver algunas cosas. Hay un versículo que está en el libro de Romanos, el capítulo 14, versículo 12, que nos da un poquito de temor. Pablo dice así: cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Tradicionalmente la gente lo ve a Dios como un juez o alguien, como Malo, decíamos la otra semana, así tirano, sí. enojón, malo, tirano, que está ahí, como que está escondido detrás de una nube esperando que vos te equivoques para caerte con todo el peso, un garrote, el juicio en tu cabeza. Y cuando nosotros con esa perspectiva vemos este versículo o escuchamos este versículo, cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo, es que nos produce o nos puede producir un poquito de miedo, ¿no? Sí, sí. Sabiendo que Dios conoce todo lo que hacemos, aunque lo hagamos en lo más escondido, Dios conoce todo. Saber que tendremos que pararnos delante de Dios, que no le podemos mentir, que no le podemos engañar. Viste Sabe que, todo, claro, sí. sabe todo. Viste que por ahí vos haces algo, o cuando eras más chico hacías algo y no le contabas a tu mamá y tu mamá no se enteraba, capaz que se enteraba después, pero mientras no se enteraba, pero qué Queda, complicado es saber que tu mamá sabe. que sabe, sí. Claro, ¿no? Y más cuando te pregunta después, que ¿lo hiciste vos? Ya sabés, mamá. Claro, entonces, Contame nomás. qué complicado presentarse de Dios, delante de Dios, sabiendo que Dios lo sabe. En esta semana vamos a hablar un poquito, o en este repaso de la escuela sabática de jóvenes, vamos a hablar un poquito de esto, a la espera del juicio y cómo presentarlos delante de alguien que ya sabe de antemano lo que nosotros hicimos y aquellas cosas que también dejamos de hacer. Tal cual. Y como sabe de antemano, hay una de las frases que me gustó de la escuela sabática, de la lección, que dice: solo la gracia va a ser la que me da alegría. Y con eso, de esa manera, como que me alivia un poco. Me alivia un poco de todo ese juicio, todo ese temor, que bueno, ahí vas a comenzar hablando un poco de Daniel, porque empieza Daniel, empieza Apocalipsis. ¿Qué sabemos de estos dos libros? Sí, volviendo un poquito, qué importante la gracia, ¿no? Mm, Comprender lo que es la gracia. O sea, la gracia, eso que Dios nos regala sin ser nosotros merecedores. Era un concepto muy legal que utilizaban el Imperio Romano, los sí. griegos, donde una persona que no merecía nada, o que tal vez merecía el desprecio y el castigo, era perdonada y Ujú, recibía un perdón o una posibilidad de seguir viviendo cuando no lo merecía. Cuando ok. nosotros entendemos que para Dios o en lo espiritual es exactamente lo mismo, nosotros no merecemos la salvación, no merecemos nada por nuestra condición de pecadores, es decir, si no tuviéramos la gracia, el juicio sería una sentencia de muerte para cada uno de nosotros Asegurada, sin lugar a dudas. sin posibilidad de nada. Pero con la gracia de Dios, ese juicio se torna en algo benevolente para nosotros. Y como decís, el juicio está muy presente en estos dos libros que son complementarios, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. El Ujú. libro de Apocalipsis, y es el versículo que estuvimos viendo la semana pasada y que vamos a seguir desglosando cada una de esas palabritas, dice: la hora de su juicio ha Ha llegado. llegado. Anuncia que va a haber Ujú. un juicio, anuncia que se acerca esa hora, y el libro de Daniel, el capítulo 7 más precisamente, que vemos un poco esta semana, marca el comienzo de ese juicio, Sí. y es un poco lo que Daniel presenta en este capítulo, y es interesante porque
la reacción de Daniel. O sea, Sí. la reacción de Daniel ante una visión, ante la visión del trono, ante la visión del juicio. Es una reacción que puede ser muy nuestra también, ¿no? Sí, 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 es natural y lo que veníamos hablando al principio, cuando vos vas a Daniel ahí en el capítulo 7, en el versículo 2, empieza diciendo, esa noche en mi visión yo Daniel vi una gran tempestad y que agitaba la superficie y bueno, y empieza a ver ahí una serie de imágenes que daban miedo, todas las cuatro bestias que hay ahí. Y cuando termina, cuando ve todo eso, dice el versículo 15, yo Daniel quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Muy ¿Sí? angustiado, ¿no? Una angustia que vos decís, bueno, Daniel, el tipo era un profeta de Dios, era mensaje de parte de Dios. ¿Cómo es que algo de parte de Dios te puede llegar a dar angustia? ¿Cómo es que algo que viene de parte de Dios te puede llegar a dar tristeza? Que bueno, ahí podemos ver un poquito más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero siempre, y esto creo que es muy bueno recordarlo, y muestra también parte de ese amor de Dios, y por eso decíamos al principio, solo la gracia de Dios, solo el amor de Dios me va a dar alegría. En esa tristeza, en esa angustia, es Dios mismo quien le va a dar la alegría. Y ahí dice en el versículo 22, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo. Entonces, bueno, llegó y sigue mencionando el versículo. En el medio de esa angustia, en el medio de esa tristeza, de algo que él entendía que iba a pasar, en vez de darle alegría, en vez de darle, no sé, por ahí pensamos que sabiendo el futuro como que vamos a estar más tranquilos. Y vos fíjate acá, Daniel vio el pasado, ve el presente, ve el futuro y le genera angustia. Le genera angustia porque, claro, no se ve en eso acompañado por parte de Dios. Y ahí es donde viene Dios y dice, tranquilo. Claro. Porque en todo ese proceso de tu vida, de nuestra vida, de la vida del mundo, soy yo el que estoy detrás. Soy yo el que estoy cuidando. Soy yo el que está protegiendo a cada uno de sus hijos. Y ahí le da una calma. Claro, Daniel ve un caos y ve un conflicto en la tierra, o sea, ve lo peor, lo peor de esa imagen, ¿no? Y es hasta un poco lógico que humanamente termine reaccionando de esa manera. Lo importante es la última parte, o sea, Dios en medio de tu conflicto, en medio de la tempestad, en medio del caos que supone este mundo donde nosotros estamos viviendo, te presenta un juicio, pero un juicio donde Él está a tu lado. Hay una frase muy interesante, yo la remarqué acá, la quería compartir. Dice, el destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. Esta frase puede tener dos caminos para interpretarla. Una es decir, bueno, estamos en el horno, estamos complicados, Sí. claro, porque como yo me comporté, pero sigue la frase, ¿no? El derecho prevalecerá, la verdad triunfará y la justicia reinará. Y estas tres palabras, el de derecho, verdad y justicia, están muy marcadas en cada vez que la Biblia habla del juicio de Dios. También emparentadas con la bondad, lo que mencionábamos recién, y la compañía de Dios. Y termina diciendo, esta es una de las más asombrosas, maravillosas y espectaculares escenas de toda la Biblia. Daniel 7, lo que estamos viendo, ¿no? O sea, una escena maravillosa. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que el pueblo fiel de Dios terminará muy bien ese juicio. Puesto que están revestidos de la justicia de Cristo. Y acá sí o sí tenemos que hacer esta reflexión. ¿Dónde estamos nosotros parados? Sí. Nosotros estamos dentro del pueblo de Dios. Si estamos dentro del pueblo de Dios, ¿estamos revestidos de la justicia de Cristo? Porque puede ser que yo esté dentro del pueblo de Dios, pero esté de nombre nada más, de ahí voy a ver qué pasa, a ver, vi luz y entré nada más, ¿no? Que estoy por ahí, pero realmente hay una seguridad, una certeza, lo que hablábamos el otro día, el abogado es el hijo del juez, está de nuestro lado, el juez nos ama, hay un derecho, hay justicia de parte de Dios. Entonces, obviamente que tenemos que confiar en que las cosas van a salir de la mejor manera. Tal vez nosotros estamos muy mezclados nuestros conceptos con los juicios humanos, Sí, donde hay corrupción, donde hay plata de por medio, donde hay un montón de cosas,
y donde la justicia no siempre sale lo más transparente y limpia posible, ¿no? Claro, claro. Y ahí en esto me hacía pensar cuando hablabas vos el Salmo que vemos ahí el día miércoles, el Salmo 51 del 1 al 4, Sí. en la que habla ahí, vemos un pedido de parte del salmista y menciona dos características de parte de Dios que no nos tenemos que olvidar. Una es amor inagotable y la segunda que menciona ahí es una gran compasión. Entonces el amor inagotable y la gran compasión de parte de Dios va a generar un resultado que es el resultado que voy a tener en el juicio. Y eso es lo que me tiene que dar tranquilidad, es eso lo que me tiene que dar paz. Y ese resultado es que Él borra la mancha de mis pecados. El salmista sigue diciendo, lávame hasta que quede limpio, hasta que quede bien. Pero hay algo clave acá, creo, pastor, que tenemos que tener en cuenta. Y nosotros jóvenes, niños, adultos, todos por igual, que es reconocer mis rebeliones, reconocer mis limitaciones, reconocer en las partes que yo fallo y necesito porque en esto necesito a veces no puedo hacerlo solo. Hay muchas cuestiones particulares y personales que cada uno sabe y se ha dado cuenta que no puede hacerlas solo, no puede llegar a tener éxito por sí solo, necesita de ayuda de alguien. Y ese alguien puede ser, no sé, un psicólogo, una psicóloga, un médico, un amigo que te escuche, el pastor ahí que está siempre para ayudar. No te quedes solo en algunas cuestiones en las cuales necesitas ayuda, que Dios te coloca. Y en eso que Dios te coloca, Dios te ayuda, vos podés avanzar. Entonces creo que tenemos que reconocer hasta qué punto llego yo. Hay un versículo muy interesante que no está en la lección, pero que David menciona: cuando yo callé, y cuando no busqué esta ayuda, envejecieron mis huesos, ¿no? Es decir, la crisis fue tanta, la agonía, la desesperación, que se sintió que había envejecido de repente y que era ya un ancianito estando en la plenitud de su juventud, ¿no? Sí. Hablábamos de Daniel, pero hablábamos de que Apocalipsis es también complementario. Sí. Y en Apocalipsis 5 se vuelve a mencionar la escena del trono y se presenta un libro que es imposible de abrir. ¿No? Sí. Y vos fíjate que tiene la misma actitud que Daniel. Claro. Dice ahí el versículo 4, comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir este rollo y leerlo. Otra vez una actitud muy humana frente a algunas cuestiones que no entendemos. Es ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No se puede, o sea, está todo mal. Está todo mal, no hay nadie, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? ¿Y ahora quién va a ayudarnos en este momento? No aparece el Chapulín Colorado, pero sí dice la Biblia que aparece alguien. Y dice que aparece, que uno de los ancianos dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Había uno solo que podía abrir el libro. No lo podían hacer los ángeles, no podían hacerlo los seres, los ancianos, los seres vivientes, todo lo que está simbolizado allí en Apocalipsis, pero sí lo podía hacer. Y dice: entonces vi un cordero que estaba de pie y que veía que había sido sacrificado. Es decir, el Cordero de Dios era el único que tenía la capacidad, porque había vencido, de abrir el libro. Y me gusta cómo sigue después. Dice, cuando él puede abrirlo, dice que hubo una intensa alabanza. Todo el cielo estalla en una intensa alabanza, pues gracias a su victoria sobre las tentaciones de Satanás, su muerte en la cruz, su resurrección y su ministerio como un sacerdote, provee la salvación a todos aquellos que por fe eligen responder a su gracia. Y esto está buenísimo. O sea, yo sé que lo leímos medio rápido, pero por la muerte de Jesús, todos aquellos que aceptan la gracia de Dios son victoriosos. Exactamente. Entonces, como haciendo un resumen en mi cabeza que me ayuda a entender más. Hay un juicio, todos vamos a pasar por ese juicio. Sí. Hay un abogado, hay un juez. Yo, personalmente, mis elecciones van a determinar, mis obras, van a determinar mis elecciones. Claro. Y quizá cuando yo mire eso, me genere tristeza, me genere lloro, me genere incapacidad. Y ahí es cuando viene Jesús
en el Salmo 51, el que mencionabas vos también, y Él me cubre. Exacto. Entonces entiendo que la justicia está de mi lado siempre y cuando yo lo busque. Exacto, creo que es el mejor resumen que podemos entender para la lección de esta semana. Si te sentiste atribulado, qué palabra vieja. Si ¿Qué te palabra sentiste, es esa? ¿Para qué la busco en el diccionario? triste, si te sentiste deprimido, medio depre, ahí bajoneado Nos pasa a todos. claro, por ver que tenemos que sí o sí comparecer, creo que este resumen, cuando estés llorando, cuando estés triste, cuando sientas que no podés estar más bajón, Jesús dice, tranquilo, estoy yo. Yo soy el león, dice ahí en Yo Apocalipsis. soy el león, yo soy el cordero y el león, ¿no? Y soy el que morí por vos en la cruz. Amén. Tenés que aceptarme, tenés que aceptar mi gracia y que tus acciones, a través de mi gracia y a través de aceptarme, sean las mejores para el juicio. Así que chicos, fue un gusto estar con ustedes. Recuerden esto, no te desesperes, no te bajonees, hay esperanza. El juicio es favorable para aquellos quienes aceptaron a Jesús en su vida. Amén. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen de nuestro espacio joven. Nos vemos. Chau, chau.